11:47. Vamos a ir a otro tema. Los resultados de la encuesta CACEN revelaron que hay más de 552.000 requerimientos de nueva vivienda a lo largo del país. Además, las regiones con mayor déficit a nivel cuantitativo son Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y, por cierto, la metropolitana. Vamos a conversar de este tema con la subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, nos acompaña aquí en el estudio. Gracias por estar con nosotros. Hola, bienvenida, subsecretaria. Bueno, subsecretaria, este es un dato bien importante, un apartado dentro de la encuesta CACEN enfocado en vivienda en particular. El tema es particularmente relevante porque bueno, hay un déficit que ha ido creciendo en el último tiempo y es una de las metas que probablemente tiene más relevancia en nuestro país. ¿Cuál diría usted que es una de las principales conclusiones de estos números? A ver, efectivamente esto es un apartado de cuando se hace la encuesta de caracterización de ingresos y se detecta también la pobreza multidimensional. Vivienda es uno de esos apartados. Entonces se hace un zoom y lo que permite, como hace la encuesta CACEN, nos permite a nosotros poder con esa información mejorar la focalización de los programas sociales y de las políticas públicas. En este caso, se hace una innovación metodológica en el sentido que se miraban aquí no solamente las viviendas irrecuperables, o sea, las personas que necesitan nuevas viviendas, las personas que vivían allegadas y las personas además núcleos de allegados, o sea, más personas viviendo o durmiendo 2,5 personas más en una pieza. Esto se incorpora un cuarto componente que es poder medir el hacinamiento no ampliable. Eso quiere decir que son personas que arriendan o que viven en una pieza o en un departamento que no es posible solucionar su problema cualitativamente, o sea, mejorándole las condiciones porque no es posible hacerlo, entonces pasan a ser personas que requieren por lo tanto una vivienda nueva. Y eso explica el aumento, ¿no? Eso implica el aumento, son 100.000 personas. Lo que hace es que nosotros aquí cuando se mide el déficit se mide cuantitativo, cuántas personas necesitan una vivienda nueva, o cualitativo, cuántas personas requieren mejorar las condiciones en las que habitan, la habitabilidad, y esas son 1.263.000. Entonces lo que hace esto al identificar este hacinamiento no ampliable es que esas personas ya no se cuentan como cualitativas, sino que pasan a engrosar las cuantitativas. Acá estamos hablando en todo caso de 552.000 viviendas, ¿no? Sí, no personas. No personas, de nuevas viviendas. Nuevas viviendas, que es relativamente más bajo de lo que fue el año 2020, que eran 574.000. Ajá, ¿ya? El 2020. El 2020, cuando se mide la CACEN. ¿Y qué es lo que explica esa disminución? Bueno, parte tiene que ver con lo que ha estado la política habitacional enfrentando. Lo que nosotros hoy día tenemos, si ustedes miran, otro hallazgo a propósito de los hallazgos, tiene que ver con la cantidad de personas que están arrendando una vivienda. Más del 26% de las personas encuestadas están arrendando una vivienda. Y eso dice relación con las condiciones hoy día económicas que tiene el país en relación al acceso de las personas a una vivienda nueva. A comprar una. Eso, el precio subió 4 veces y eso se nota mucho más en las áreas. ¿4 veces en cuánto tiempo? En los últimos 10 años. 10 años. Y respecto desde, si uno mira desde el 2018 ha sido sostenido y los ingresos de las personas, de los ingresos familiares no lo han hecho en la misma proporción. Por lo tanto, la posibilidad de acceder a una vivienda como compra, el acceso a la vivienda es más restrictivo. Entonces las personas arriendan más. Entonces, ¿qué hacemos nosotros respecto de las políticas habitacionales? Uno diversifica. Entonces, dentro del plan de emergencia habitacional que tiene la meta de las 260.000 viviendas, una de las líneas es el arriendo justo, que permite justamente generar unidades para que las personas puedan tener acceso a la vivienda, pero no en propiedad, sino en arriendo. O sea, esa meta de 260.000 no son 260.000 viviendas nuevas construidas. Son viviendas nuevas construidas, pero no necesariamente en tenencia. De acuerdo. Entonces, nosotros tenemos, y eso obedece también a este fenómeno que se muestra muy bien acá, que es la cantidad de personas, no solo el porcentaje más del 26% que está rentando, sino que la cantidad de recursos de ingresos familiares que más del 15% destina más del 30% de su ingreso a arrendar. Entonces, lo que hace la oferta habitacional es poder generar acceso a la vivienda en distintas posibilidades, en algunas cosas en viviendas en propiedad, otras viviendas que son nuevas, construidas, pero que se dan en arriendo, o por ejemplo a vivienda en comodato, como son las viviendas tuteladas para adulto mayor. Subsecretaria, ahora es bien interesante eso porque eso significa que estamos entonces frente a un cambio de paradigma respecto a la vivienda en nuestro país. ¿En qué sentido? ¿De que ya quizás la gente tiene que postergar o incluso desechar la posibilidad de la vivienda propia?
Yo creo que estamos en un periodo donde efectivamente van a ir conviviendo las distintas alternativas y políticas que permitan que las personas accedan a vivir en mejores condiciones, porque el propósito aquí es que las personas puedan vivir en condiciones de habitabilidad, digamos, óptimas. Y para eso hay varios caminos. Y para eso hay varios caminos. Por mucho tiempo las políticas estaban concentradas en la vivienda nueva, en propiedad, pero lo que vemos hoy día, dado los precios, el acceso al crédito, las condiciones además de suelo, ustedes saben que parte del plan de emergencia habitacional, uno de los factores habilitantes ha sido la creación del banco de suelo que se está impulsando también en el marco de este gobierno, porque suelo es gravitante para poder efectivamente asegurar que la vivienda no sea, antes la política pública está muy orientada a lo cuantitativo, a tener una cantidad, pero hoy día hay factores como la calidad de la vivienda, la localización de la vivienda, el acceso, que yo tengo una vivienda en acceso donde hayan parque, áreas verdes, el centro de salud, todos los servicios privados y públicos. Entonces eso requiere que ese suelo bien localizado esté en las áreas centrales de la ciudad, que es mucho más caro. Entonces, parte importante del plan de emergencia habitacional es habilitar ese suelo. Entonces, eso nos permite diversificar, por ejemplo, para viviendas rurales, para viviendas con materiales o formas de construirla diferentes, por ejemplo, industrializada. Entonces, lo que ha hecho hoy día el plan de emergencia habitacional es generar distintas líneas para enfrentar las necesidades de una familia. No todas las familias van a requerir una vivienda en propiedad, pero necesitan acceder a ella. Subsecretaria, ahora, hace un tiempo la Cámara Chilena de la Construcción entregaba otro balance y decía que el déficit habitacional había aumentado un 13% y que estaba en torno al 1.000.000 de viviendas. ¿Qué explica esa diferencia tan grande? Sí, lo comentaba el ministro ayer. Respecto de cómo uno va midiendo los déficits, se hacen las distinciones. Entonces, metodológicamente cambia cómo uno construye ese déficit. En el caso de la Cámara Chilena de la Construcción, lo que ellos incorporan ahí es un tipo de viviendas que ellos llaman que son irrecuperables, y que para efectos del Ministerio de la Vivienda son viviendas que no son irrecuperables, que son viviendas que requieren un mejoramiento. Nosotros tenemos que son, entonces para nosotros... Pero es grande la diferencia, ¿no? Esas viviendas, claro, entonces es del orden de 260.000. Para nosotros ese tipo de viviendas entran más bien en el déficit, pero cualitativo. Entonces, la metodología de la Cámara Chilena de la Construcción, la metodología nuestra, toman un poco del cualitativo y lo ponen en el cuantitativo. Esa es la diferencia más bien metodológica. Entonces, que tiene que ver con muros, con ciertas condiciones que uno tiene en la vivienda y la podría mejorar. Para nosotros entra en el tema del déficit cualitativo. Eso es más bien metodológico. Ahora va a haber ¿por qué una vivienda a ojos del gobierno, del Estado, es mejorable y a ojos de la Cámara es irrecuperable? Es que tiene que ver con la materialidad y tiene que ver con el análisis técnico que uno hace respecto de cómo enfrenta la evaluación de la vivienda. Entonces, respecto de eso, siempre hay una mesa de trabajo, trabajamos bien coordinadamente con ellos, con ONGs como Techo, Déficit Cero, hay una mesa también para ir mirando cuáles son las metodologías y los indicadores que tomamos nosotros y que toman ellos para ir generando como una convergencia respecto de eso. Porque acá tenemos déficit cualitativo, cuantitativo, pero además nosotros también tenemos las familias que viven en campamento, que son más de 71.000 hoy día. Y que están incorporadas también. Y también que es parte de la política pública nuestra del déficit habitacional. O sea, nosotros sí las atendemos, no se miden acá, pero sí las incorporamos nosotros. Ahora, hablábamos de algunos factores que inciden en esta cifra, ¿no? Estas 550.000 viviendas de déficit. ¿Qué otros factores están influyendo también, aparte del costo del suelo, por ejemplo, o del acceso a financiamiento? O sea, básicamente hoy día todo lo que tiene que ver con los ingresos y con el alza que ha tenido sostenidamente la vivienda. Nosotros, otra conclusión que sacamos acá es que es cada vez más dificultoso, sobre todo para los sectores medios, que no son del 40% más pobres, pero tampoco son que tienen grandes ingresos y que no están calificando para crédito. Entonces, el Ministerio ahí también ha hecho un esfuerzo por ejemplo, proveer de esta construcción de viviendas que se van a destinar en arriendo, ya sea a través de municipios, a través de otros ONG o del propio Serviu, pero también ha estado impulsando un fondo de garantía, que es el famoso FOGAE, un fondo de garantía estatal que tiene como dos partes, una que apoye también el acceso a crédito a las empresas constructoras para que puedan construir, digamos, y por otra parte tiene también a las personas, les garantiza hasta el 10% del crédito cuando accede a un crédito hipotecario. Esto es para poder efectivamente apoyar su acceso a crédito. Está también todo lo que tiene que ver con poder nosotros, a través de las otras líneas que tienen que ver con vivienda ejecutiva
ejecución directa, de todo lo que es vivienda para trabajadores en general, también tenemos una oferta ahí. Pero eso es uno de los temas que hoy día nosotros vemos. El precio del suelo, el acceso a crédito está siendo un factor determinante para que las familias también puedan acceder a una vivienda. ¿Y la presión migratoria ha jugado un rol? Tiene, si uno mira las cifras en términos de dónde tenemos los mayores déficits, las áreas urbanas, las grandes áreas metropolitanas, las regiones metropolitanas, Valparaíso, Biobío, tienen un déficit ahí importante y cualitativo, sobre todo en el sur de Chile, y en el norte ahí se refleja también la necesidad de vivienda. Subsecretaria, respecto a las regiones y las que tienen más presión, ya mencionábamos algunas, ¿no? ¿Cuáles tienen menos presión? ¿Y por qué uno podría explicarse ese menor déficit en algunas regiones, por ejemplo? ¿Hay factores específicos que uno pudiera replicar en otros lados, por ejemplo? No, o sea, políticas aquí, específicas. lo que pasa es que si bien este es un plan de emergencia nacional, reconoce las particularidades como territoriales de cada una de las regiones. Entonces, efectivamente, los instrumentos se van adecuando a cada una de las regiones, pero tenemos ciertos patrones en áreas metropolitanas donde hay mayor concentración, por supuesto, de población, hay mayor déficit también en términos cuantitativos, pero también cualitativo. Tenemos mucho de la vivienda de stock construido en los 90, que requieren y que era otro estándar de vivienda. Entonces, hoy día también hay una gran demanda por el mejoramiento de ese tipo de vivienda, que están en el norte de Chile, ahí hay una gran concentración también, y en el sur de Chile. Y claro, hay regiones que tienen menor demanda en estos, uno puede decir Magallanes, Aysén, eso no quiere decir que no haya un déficit, pero es un déficit que se está atendiendo con los instrumentos que hoy día tiene el Ministerio y han podido ir diversificando también en ese sentido. Por ejemplo, en zonas rurales, la autoconstrucción, los loteos que permiten que a partir se vayan densificando en menor escala, la microradicación. Hay un montón de instrumentos que siempre ha tenido el Ministerio y que lo que se está buscando es poder ir entonces adaptándose como a las necesidades que tienen las familias, esos territorios, y se están incluyendo también. Y eso permite que efectivamente uno vaya aumentando, porque aquí lo que se requiere es aumentar la producción de vivienda. Entonces... Subsecretaria, ahora... ustedes en el gobierno se han planteado la meta de 260.000 viviendas a 4 años, ¿no? Eso quiere decir que resolver el problema de déficit, si uno lo proyecta linealmente, digamos, estamos hablando de 8 años, 10 años para terminar con el déficit de vivienda. Claro, porque lo que hace esto, lo que nosotros tomamos, las 260.000, es un porcentaje del 40% del déficit habitacional que se proyecta, pero además que se proyectó al inicio, que era de 653.000, tomando además una condición de que tenía que ser no solamente cuantitativo en términos de números, o sea, las podría hacer toda la región metropolitana, sino que tenía que estar presente en todas las regiones del país y en cada una de las comunas. Entonces eso supone un desafío mayor, porque además tiene un imperativo que tiene que ver con la calidad de qué es lo que se construye. Y en ese contexto hoy día nosotros llevamos 85.000 viviendas terminadas, 127.000 en ejecución, y estamos a puerta de poner, vamos a entrar al año 3 gobierno, 70.000 más en marcha. Estas son, como usted sabe, políticas de Estado y superan los gobiernos de turno. Entonces, lo que busca además con esas cifras, que no le van a sumar más de 260.000, es porque además el gobierno va a dejar viviendas iniciadas para que lo tome el siguiente gobierno, y se sigue este proceso, un proceso continuo de construcción. Y lo que estamos ahí buscando es que efectivamente, con la innovación que se hace de las distintas líneas, se deje iniciar este tipo de encuestas. Lo que nos dicen es que está cambiando el término de la caracterización del que requiere una vivienda. Entonces, el Estado y el país tiene que responder adaptándose a eso e innovando. Entonces, estamos, por ejemplo, respondiendo a eso. Si uno lo hace lineal, claro, en 4 años debería hacerlo, y eso supone un gran esfuerzo no solo público, sino privado, respecto de poder innovar. La vivienda industrializada permiten ejecutar en mucho menores plazos, poner una vivienda y que tiene el mismo estándar en términos de calidad, de constructibilidad y de seguridad para las personas. Entonces hay cambios culturales que se tienen que ir haciendo. El tema del acceso no es solo propiedad, sino también es tenencia en términos de arriendo, pero tener arriendo a precio justo. Por eso se llama arriendo a precio justo, porque hoy día lo que nosotros miramos, y por eso tenemos esta oferta, es que habían arriendos abusivos, personas en informalidad, que a propósito de los estándares que pone la ONU también en términos de la vivienda asequible, personas que le subían el arriendo por pieza equivalente. Entonces, poder generar una oferta pública
en colaboración público-privada, pero que pueda tener subsidio para que se pueda construir y se puedan entregar, es una forma también de poder ir asegurando. Y porque tiene que ver con también hay cierto tipo de familias que requieren eso, los adultos mayores, las familias que tienen, que son familias unipersonales todavía, que todavía no tienen niños, entonces ir adaptándose a esas necesidades. De acuerdo, y en un escenario dinámico, ¿no? Porque las condiciones van cambiando también, las condiciones financieras. Y en eso nosotros trabajamos mucho con los actores privados, con las empresas, de manera de ser un facilitador también de las condiciones de mercado. Hemos hecho un gran esfuerzo con los fondos de garantía, con poder ir, por ejemplo, haciendo la homologación y reconociendo las variables económicas en el alza de materiales, cómo ha afectado también la industria de la construcción, de manera de ir poniendo a tono también nuestros subsidios, de manera de que no sea un impedimento desde el Estado que no se desarrolle esta actividad económica. Entonces, porque a nosotros nos interesa que las personas tengan vivienda, por lo tanto, pero también nos interesa que el ecosistema funcione, o sea, que la empresa constructora esté bien, estén sanas, de manera de que puedan proveer esa trabajo, porque no lo va a hacer el Estado solo. Subsecretaria, gracias por haber venido al estudio. Muchas gracias. Muy amable. Bien, nos vamos a una pausa, 12:02, y ya volvemos con más.